Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo encuentro de este taller virtual del PEPAM, Los Raros de la Literatura Argentina. Estamos ya casi en el cierre del taller, esta es nuestra anteúltima clase. Fíjense que las últimas tres las vamos a dedicar a justamente tres escritoras muy geniales, muy sorprendentes y diferentes, pero además cada una de ellas desde un género bastante peculiar y bastante poco estudiado, ¿no? La clase pasada estuvimos estudiando a Angélica Gorodischer y vimos principalmente lo que es el género de la fantasía, la ciencia ficción, el fantasy, ¿no? Como se le llama, y lo vimos en esa clase, asociado a, bueno, la Edad Media, los dragones, todo esto que ya hemos mencionado. Hoy vamos a entrar a el estilo y la forma de escritura de Ana María Shua, una escritora excepcional y es la principal cultora del género que nos toca hoy, que es el microrrelato en la Argentina. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto del microrrelato y cuáles son las características que lo definen. ¿Sí? Y nuestra próxima clase, que va a ser la última, vamos a terminar con otra escritora maravillosa que es Eve Uward, y de Eve Uward vamos a estar leyendo algunas crónicas relacionadas con el mundo de los animales. Así que ciencia ficción, fantasía por un lado, microrrelato nos toca hoy y terminamos luego con la crónica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece, con nuestra clase de hoy. Es nuestra clase número 11, ya estamos en la 11, vamos a terminar con la 12, obviamente. Ana María Yua, entonces, les decía, el género del microrrelato, y acá nos vamos a mover entre dos polos, que son lo onírico, el mundo de los sueños y de las pesadillas, y lo extravagante, ¿sí? Que va a tener mucho que ver con el absurdo, con lo insólito, y en el caso de nuestra lectura, asociado al tema, a la temática del circo, ¿sí? Ustedes tenían para leer una serie de cuentos de La Sueñera y otra serie de cuentos de fenómenos de circo. Cuentos, en realidad estoy diciendo de forma equivocada, perdonen, son micro relatos, ¿sí? Porque algo que me interesa que definamos después es qué diferencia a un micro relato de lo que podemos llamar tradicionalmente un cuento o un relato, ¿no? Bueno, ahí hay distintas clasificaciones, matices que vamos a tratar de explorar un poco en la presente clase, ¿sí? Bien, esta imagen que les puse de fondo, seguramente la identificarán o reconocerán por lo menos el estilo. Obviamente, si estamos hablando del sueño y de lo onírico, automáticamente vamos a pensar en el surrealismo y de allí vamos a conectar con Salvador Dalí, ¿no? Acá justamente se trata de la representación pictórica de un sueño, ¿sí? El título de este cuadro es Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar. Es un cuadro del año 1944 y ahí tenemos, bueno, los elementos que aparecen mencionados, ¿no? En la descripción, en el título del cuadro, que son la granada, la abeja, la durmiente, ¿no? Que en este caso es Gala, bueno, la que era la mujer de Salvador Dalí. Y bueno, toda la conceptualización surrealista, ¿no? El pez que surge de la granada, los tigres que surgen a su vez de adentro del mismo pez, una especie de escopeta y revólver. Bueno, el cuadro yo se los pongo así, está un poquito cortado porque sigue hacia arriba, sigue para abajo. Esas líneas que se ven en la parte de atrás, que ascienden, en realidad, esto que aparece acá, estas líneas, conforman en la parte superior un elefante, una especie de elefante de piernas muy largas y finas. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Si hablamos de los sueños, y esto lo vamos a encontrar mucho en los microrrelatos de Yuga, los sueños vienen asociados con el surrealismo, ¿no? Y el surrealismo que intentó explotar y explorar el poder de los sueños y del inconsciente, en el ámbito pictórico, uno de sus mayores representantes, por supuesto, es Salvador Dalí, ¿sí?
Bueno, esto lo dejamos de lado por un momento entonces y vamos a pasar ahora sí a lo que hacemos siempre, que es presentar a la autora, un breve recorrido por la vida y obra de Ana María Yúa, que nació en Buenos Aires en 1951, todavía sigue, por supuesto, viva, escribiendo y produciendo una obra excepcional, especialmente, como les digo, enfocada en el género del microrrelato. Ella empezó con cuentos, con novelas, otras cosas, pero se terminó definiendo por ese género que tanto le gusta y es una de las mayores exponentes y de hecho hace muy poquitito tiempo, yo les diría que este mismo año o el año pasado sacó un libro que se titula Cómo escribir un microrrelato, que es un libro que yo suelo utilizar y dar bastante en mis talleres de escritura creativa, porque ahí Ana María Yúa recopila muchísimo material sobre las técnicas para lograr escribir un muy buen microrrelato y además un poco la historia, ¿no? La historia del microrrelato, lecturas sugeridas de qué nos conviene leer o qué nos conviene ver o hacer para poder producir después un buen microrrelato, ¿sí? Bueno, les decía entonces que nació en Buenos Aires en el 51. A los 16 años publicó su primer libro de poemas titulado El Sol y Yo, por el cual fue premiada, recibió un premio. En el año 73 se recibió de profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como publicitaria, como periodista, escribió guiones de cine. En el 75 se casó y partió por motivos laborales a París, ¿sí? Donde residió hasta el año 1977. Su primera novela, Soy paciente, es del año 1980, resultó ganadora del premio Losada, un premio bastante prestigioso dado por esa conocida editorial, y su primer éxito comercial, ¿sí? El primer libro que la catapultó un poco hacia la fama y que vendió y la hizo llegar a Ana María Yúa al gran público, fue Los Amores de Laurita, de 1984, ¿sí? Ambos libros, ambas novelas fueron adaptadas al cine. Quizás la versión más conocida es la de Los Amores de Laurita. Bien, su novela más importante, sin embargo, digamos, a pesar de que Los Amores de Laurita la lleva a la fama comercial, la más importante es La muerte como efecto secundario de 1997. También publicó colecciones de cuentos tradicionales, diríamos, ¿no? Cuentos en el sentido estricto y genérico de la palabra, cuentos de larga extensión, ¿no? Y bien desarrollados como pueden ser, por ejemplo, las colecciones Los días de pesca de 1981 y Viajando se conoce gente, ¿sí? Se recopilaron todos los cuentos hasta la fecha, escritos hasta la fecha por Ana María Yúa, en un volumen titulado Que tengas una vida interesante del año 2009. Esto es algo que vamos a ver ahora, que a mí me interesa señalar, el tema de cuando se recopila la obra conjunta de un autor en vida, ¿no? Es problemático esto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo se hizo también, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, con los microrrelatos de Ana María Yúa. Hasta la fecha ha publicado una gran cantidad de libros de microrrelatos y en un momento dijeron las editoriales, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a reunir todo esto en un único volumen. Y entonces se publicó hace unos años un volumen que tiene todos los microrrelatos de Ana María Yúa hasta la fecha. Pero eso es problemático, ¿no? Porque la escritora está viva, está escribiendo, sigue produciendo, y entonces esas recopilaciones necesariamente van a quedar obsoletas en algún momento, digamos. Esto de tratar de recopilar todos los cuentos o todos los microrelatos, bueno, tarde o temprano la escritora va a sacar, y de hecho ya ha sucedido en el ámbito de los microrelatos, sacó un libro nuevo de microrelatos que es posterior a esa recopilación única que hicieron las editoriales, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Centrándonos ya en el tema del microrrelato, está considerada como la mayor exponente argentina de este género, ¿sí? Ha publicado a la fecha 6 libros de microrrelatos, y acá algo muy importante que hace falta señalar y subrayar, porque hay otros escritores que han escrito
Obviamente ahora vamos a ver algunos precursores de Ana María Yuba en el género del microrrelato, y hay muchos que han escrito libros de microrrelatos de distintos tipos, variados, ¿no? De un tema, de otro, sin ningún tipo de problema. No es una novedad escribir microrrelatos. Quizás algo muy interesante que incorpora Ana María Yuba a esta práctica escrituraria del microrrelato es que cada uno de sus libros está organizado en base a una única temática que nuclea y funciona de eje de todos los microrrelatos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sueñera, el tema del sueño, ¿no? El tema de los sueños, las pesadillas, esto ya lo hemos comentado y lo vamos a ver ahora un poco más cuando lleguemos a la lectura. Casa de Geishas, ¿no? Que tiene como tema la cultura oriental, ¿no? Un poco lo que es el Japón y bueno, el Oriente, podríamos decir, para generalizar de forma grande y además el tema de la mujer, ¿no? El tema de la mujer está muy presente y está muy presente en la sueñera también. Principalmente uno puede leer esos cuentos, esos microrrelatos desde una perspectiva de una narradora femenina, ¿sí? Botánica del Caos del 2000 tiene que ver con el tema de las plantas y de la botánica, obviamente. Temporada de fantasmas, bueno, ese tema obviamente lo dice el mismo tema, 2004, un poco con el tema de lo fantasmagórico, del terror, pero no tan terrorífico. Fenómenos de circo del 2011 tiene que ver, por supuesto, con el ámbito del circo. Esto lo tuvieron que leer ustedes y ahí, entonces Ana María Yuba va a desplegar un microrrelato prácticamente por cada uno de los personajes y de las personas y de los escenarios relacionados con el circo, ¿sí? Con lo circense. Finalmente, La Guerra, que es del 2019, que tiene que ver con el tema de las confrontaciones, los enfrentamientos, las guerras, etcétera, ¿no? Todos estos libros de microrrelatos, desde La Sueñera hasta Fenómenos de Circo, es decir, todos menos el último, que es La Guerra, se recopilaron en un único volumen que es Todos los universos posibles, microrrelatos reunidos del año 2017. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Plantea un cierto problema, un cierto conflicto. Está bien que el título dado al volumen es Microrrelatos reunidos, ¿no? No, obviamente no puede ser microrrelatos completos, pero de todas formas, digo, me parece que son esos movimientos editoriales que aprovechan las casas editoriales, las grandes casas editoriales, cuando un autor o una autora consiguen cierto renombre y cierto éxito en las ventas, ¿no? Tratar de explotar un poco la obra sin pensar en las consecuencias que eso tiene para el lector, en cierto sentido, ¿no? Que ahora, bueno, hay que esperar a que salga un nuevo volumen recopilatorio de los microrelatos de Ana María Yuba, porque ese que ya sacaron ya no los tiene todos, podríamos decir, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ahí les agregué, ¿no? En el 84, luego de pasar por las páginas de la revista Minotauro, cosa que ahora vamos a estudiar y a ver en detenimiento, Minotauro, no sé si recuerdan, lo vimos la semana pasada en la clase de Gorodischer también. Y no sé si se acuerdan que en un momento yo les dije, fíjense en esta portada de Minotauro que convive la obra, un cuento de Gorodischer con alguna parte de la obra de Ana María Yuba que vamos a ver la próxima clase. Bueno, acá estamos en esa próxima clase, así que las páginas de la revista Minotauro, allí publicó gran parte del libro La Sueñera, ¿sí? Una colección que además Ana María Yuba había empezado a escribir 10 años antes, ¿sí? De que los empezase a publicar en la revista Minotauro, ¿sí? O sea que dedicó muchos años a la escritura de esa gran colección de microrrelatos. Bien, finalmente también ha publicado algunos libros de humor, ¿no? Esto es algo que tenemos que también mencionar, ¿no? La forma en la que el microrrelato, dependiendo de cada microrrelato, se relaciona, pero también se distancia de otros géneros de literaturas breves, como podría ser, por ejemplo, el humor, el chiste, ¿no? Lo cómico, el chiste en sí, pero también el aforismo, por ejemplo, ¿no? Son géneros que están muy cercanos,
los límites se tocan, ¿no? Entre lo que es un aforismo, lo que es un microrrelato, lo que es a veces un chiste, ¿sí? Obviamente el microrrelato es muchísimo más complejo y está muchísimo más desarrollado que un mero chiste, pero a veces algunos están cerquita, ¿no? Están ahí uno cerca del otro. Por eso Ana María Ayúa también ha incursionado en el humor y también escribió varios títulos de literatura infantil, ¿sí? Bien. Bien, nos toca ahora hacer un breve recorrido por los mayores exponentes y antecedentes del género del microrrelato. Muchos de ellos, como el caso de este grandísimo escritor que estamos viendo ahora, Franz Kafka, muchos de ellos precursores de un género que todavía no tenía nombre, ¿sí? Es decir, Kafka escribía microrrelatos antes de que la crítica o el público definiera qué es un microrrelato, ¿sí? Lo que hacía Kafka simplemente era un cuento muy breve, ¿sí? Nada más. Las características que definen un microrrelato incluyen otras cosas, además de la brevedad, ¿sí? Hay muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta al momento de definir un microrrelato, ¿sí? Pero bueno, en el caso de Kafka, incursionó en el género, lo podemos pensar como uno de los primeros. Gran parte de la cuentística de Kafka es muy, muy breve, muy, muy condensada y algunos cuentos magníficos, absolutamente geniales de Kafka que no superan la carilla, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de ellos. Los que yo seleccioné para ver acá son bastante enigmáticos, ¿no? Claro, al aspirar obviamente a esa brevedad y a esa concisión del microrrelato, se está suprimiendo de alguna forma la explicación, ¿no? El sentido desarrollado, es decir, que a veces los microrrelatos dejan al lector un poco descolocado y requieren de múltiples lecturas, de varias lecturas, para captar toda su significancia, ¿sí? Bien, en este caso, Kafka, nacido en el 83, 1883, fallecido en 1924, yo les traje algunos que se han recopilado principalmente en este libro que están viendo ahí, que es Un médico rural y otros relatos pequeños. Bien, y fíjense, vamos a leer alguno de ellos, por ejemplo, ¿no? El título es El deseo de ser un indio, de 1913, ahí tienen el título también en alemán, en el idioma original, y dice... Si pudiera ser un indio ahora mismo y sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire, estremeciéndome sobre el suelo oscilante, hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas, y solo viendo ante mí un paisaje como una pradera cegada, ya sin el cuello y sin la cabeza del caballo. ¿Sí? Fíjense qué rareza en la escritura, ¿no? Y comienza desde el planteo de alguien que quisiera ver si pudiera ser un indio, pero que pronto del indio pasa al caballo y del caballo va perdiendo los distintos elementos y se va transformando en una especie de centauro, podríamos decir, ¿no? Bueno, raro, por eso yo les decía, ¿no? Los cuentos de Kafka, los microrelatos de Kafka especialmente son raros, apelan mucho a la extrañeza. Imagínense que esto es algo que nos ocurre con los relatos largos de Kafka, ¿no? Uno lee la metamorfosis y dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué ha pasado acá? Es bastante incomprensible por momentos, o al menos intenta provocar cierta perplejidad, ¿no? Dejar al lector, bueno, reflexionando un poco sobre lo que acaba de leer, y acá lo hace Kafka con gran maestría en estos que son como relámpagos, ¿no? Es como una especie de estallido, una explosión, un relámpago que explota frente a los ojos del lector y no tiene mayor significado, ¿no? Bien, veamos los árboles. Dice, pues somos como troncos de árbol en la nieve, aparentemente yacen en un suelo resbaladizo, así que se podrían desplazar con un pequeño empujón, pero no, no se puede, pues se hallan fuertemente afianzados en el suelo, aunque fíjate, o fíjate, incluso eso es aparente, ¿no? Acá tenemos como una especie de
relato simbólico, microcuento, microrelato muy simbólico que está hablando de otros temas, además de eso que dice explícitamente, ¿sí? Bien, fíjense contemplación dispersa, ya el título nos dice todo, ¿no? Porque es simplemente una contemplación, algo que está mirando el narrador, dice... ¿Qué haremos en los días de primavera que ya llegan? Hoy por la mañana estaba el cielo gris, pero si alguien va ahora a la ventana se quedará sorprendido y apoyará la mejilla en su picaporte. Abajo se puede ver cómo la luz del sol, que ya comienza a ocultarse, se refleja en el rostro infantil de una muchacha que anda y mira alrededor, y al mismo tiempo se ve la sombra de un hombre que viene rápidamente detrás de ella. El hombre la ha pasado y el rostro de ella reluce de claridad, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Porque tenemos toda la creación de esta atmósfera en el relato, alguien que está observando desde una ventana, pero al mismo tiempo esta situación que ocurre en la calle de un rostro infantil, una muchacha y un hombre que pasa rápidamente detrás de ella, ¿no? Todo envuelto como una especie de atmósfera misteriosa, ¿no? Que no sabemos bien si Kafka nos está hablando de algo trágico, algo terrible o no, ¿no? No quedan bien resueltos los sentidos, justamente porque la intención es dejar los sentidos abiertos, ¿no? A la ambigüedad y a que el lector pueda ensayar distintas interpretaciones de cada relato. Bien, y el último, que lo traje justamente por lo que les mencionaba antes. Fíjense, dice lo que podríamos considerar como un microrrelato, dice, una jaula fue en busca de un pájaro, ¿no? Es simplemente eso, es absolutamente breve, es muy simbólico, muy metafórico, porque nos habla de la jaula, del pájaro, de la libertad, ¿no? Bueno, desde una especie de absurdo invertido, ¿no? Pero claro, acá esto que yo les mencionaba antes, este microrrelato, lo que podríamos llamar microrrelato, está publicado en un libro que se titula como figura ahí abajo, Aforismos, consideraciones sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero. Es decir, está publicado en un libro que Kafka o quienes lo editaron, lo pensaron como un libro de aforismos, de sentencias eruditas, sentencias sabias que van a reflexionar sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son los límites, ¿no? ¿Dónde podemos poner el final? ¿Dónde podemos dejar en un sentido de pensar? Disculpen, habían algunos ruidos en el exterior y me distraje un segundo, pausé la grabación y ahora sigo. Les decía entonces, esto digamos que es una sentencia, pero que también se puede ver como un relato muy imaginativo, ¿no? Muy inventivo. Bueno, nos cuesta definir dónde está el límite entre el aforismo y el microrrelato. Es decir, si esto lo sacamos de su contexto y lo ponemos en un libro con otros microrrelatos, funciona perfectamente, sin pensarlo como un aforismo, ¿no? Como una sentencia intelectual pensada desde otra perspectiva para dejar un mensaje o algo distinto, ¿sí? Bien, sigo adelante entonces. Vamos a otro de los grandes escritores del microrrelato. Yo les quiero aclarar, acá les traje solamente unos muy poquitos, ¿sí? Unos muy poquitos y también algunos que han hecho esto de escribir microrrelatos sobre temas, ¿no? Como hace Yuba, microrrelatos temáticos de un eje o de un núcleo similar en cada uno de ellos, porque después les voy a mencionar muchos más, ¿no? Hay muchísimos autores que han incursionado en el género del microrrelato. Vamos a pasar a ¿sí? Este es Max Au, es un escritor español muy importante, ha escrito grandes obras, grandes novelas, grandes libros de cuentos. En este caso lo que tenemos es un libro de microrelatos de Max Au titulado Crímenes Ejemplares. ¿Sí? Ahí lo tenemos una edición moderna ilustrada por este ilustrador argentino, Liniers. Acá lo que va a hacer Max Au es básicamente escribir todos relatos relacionados con crímenes. ¿Sí? Son también muy misteriosos, muy llamativos, llaman la atención, aspiran a la brevedad absoluta, a la compresión total, ¿no? Fíjense,
están numerados, ¿sí? Son de Crímenes Ejemplares, un libro de 1957. Este, por ejemplo, es el número 2 y dice: lo maté porque habló mal de Juan Álvarez, que es muy mi amigo, y porque me consta que lo que decía era una gran mentira, ¿no? O sea, un poco es ese el relato, termina totalmente ahí, ¿no? Entonces, un poco el tema de la amistad, de lo paradójico, ¿no? De los regímenes de verdad, de lo que dice una persona, ¿sí? De hablar mal de otro, que para el otro representa una mentira. Bueno, es esto, ¿no? Esto es lo que se trata un poco de crear desde el microrrelato. Acá tenemos otro, fíjense. Lo maté en sueños y luego no pude hacer nada hasta que lo despaché de verdad, sin remedio, ¿no? Bueno, también bastante metafórico, bastante simbólico, relacionado con el tema de los sueños, además. Bien, acá otro más, ¿no? El que tiene el número 20 dice: estábamos en el borde de la acera esperando el paso, los automóviles se seguían a toda marcha, el uno tras otro pegados por las luces, no tuve más que empujar un poquito, llevábamos 12 años de casados, no valía nada, ¿no? Bueno, un poco acá el humor negro, ¿no? También esto de construir una escena desde lo mínimo, desde lo microscópico, ¿no? Es decir, no hay una explicación de todo el contexto previo, ni del momento, ni de cómo llegan los personajes ahí, sino que un aspecto muy importante del microrelato es esto de lo que se llama la creación de una escena in media res, ¿no? O sea, empezar el cuento por la mitad, podríamos decir, entrar en la mitad y en el momento más importante y enfocarse solamente en eso. Ustedes imagínense lo que en un relato común llevaría a narrar, por ejemplo, no sé, 5 o 6 páginas donde uno cuenta ciertas características de un personaje, después del otro, el ambiente, la relación entre ellos, los aspectos psicológicos, y luego el final, el cuento, concluye con esto, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos acá, que es como el clímax, ¿no? Bueno, la idea del microrelato es despojar, sacar todo lo otro y dejar únicamente eso último, el clímax, empezar en la mitad, ¿no? Arrancar el cuento como empezado y terminarlo ahí rápidamente, ¿no? Para provocar una especie de shock, ¿no? Ir al núcleo absoluto de la narración, ¿sí? Bien, otro gran escritor, ustedes obviamente lo conocen, antecedente del microrrelato, alguien que escribió bastante también en torno al microrrelato, fue nuestro querido Jorge Luis Borges, ¿sí? Nacido en el 1899, falleció en 1986, y está, por ejemplo, este volumen que es Cuentos breves y extraordinarios, que hay que hacer una aclaración. No son todos cuentos de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Lo recopilaron ellos dos en conjunto, rastreando relatos breves y extraordinarios de distintas fuentes, pero dentro del libro aparecen muchos cuentos del propio Borges, ¿sí? Y acá vamos a ver alguno, ¿sí? Este, por ejemplo, ha salido publicado en el libro El Hacedor de 1960. Es un libro muy interesante, El Hacedor, porque es una especie de miscelánea, ¿no? Donde Borges publica poemas, ensayos, cuentos breves, etcétera. Y este se titula Argumentum Ornithologicum, ¿sí? Y dice, es todo el cuento, ¿sí? Dice: cierro los ojos y veo una bandada de pájaros, la visión dura un segundo o acaso menos, no sé cuántos pájaros vi, ¿era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y uno que no es 9, 8, 7, 6, 5, etcétera. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bueno, como verán, es un micro relato muy erudito, muy de demostración, parece como una especie de demostración filosófica teológica, ¿no?
incluso el título que ya le pone Borges, un título en latín, ¿no? Es decir, que revela un poco estos juegos que le gustaba hacer a Borges, de especular sobre el infinito, la existencia de Dios, un poco utilizar la lógica, ¿no? Planteos desde la lógica, la disciplina de la lógica, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Y finalmente, el último que yo les voy a mostrar acá en esta clase, pero ahora les voy a mencionar algunos más. Ustedes se fijan, pueden encontrar, por ejemplo, microrelatos de Antonio Di Benedetto, un escritor argentino que se lo conoce principalmente por la novela Sama, ¿sí? O la trilogía de novelas entre las que está Sama, El Silenciero y Los Suicidas. Antonio Di Benedetto tiene un libro que creo que es Cuentos del Exilio, donde hay una serie, un conjunto de microrelatos titulados Espejismos, ¿no? Que tienen todos que ver con el mundo de los espejos y lo espejado, ¿no? Mario Lebrero, escritor uruguayo muy, muy importante, también hablamos algo de él la clase pasada, porque también algunos de sus escritos aparecían en las revistas que estuvimos recorriendo. Mario Lebrero también ha incursionado mucho en el microrrelato, ¿sí? Eh, bueno, así, digamos, pueden encontrar muchísimos autores que han escrito libros o pequeñas recopilaciones de este tipo de cuentos. Woody Allen, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? El cineasta Woody Allen, que tiene escritos varios libros de cuentos, también ha incursionado en el microrrelato. Y acá llegamos al que está considerado como el padre, el mayor exponente del microrrelato en Latinoamérica, ¿sí? Ana María Ayuba podría ser la madre del microrrelato en la Argentina, pero Monterroso, bueno, Augusto Monterroso, nacido en el 21, falleció en 2003, es el gran escritor del microrrelato latinoamericano, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar varios casos. Monterroso se mueve, bueno, entre la fábula, el microrrelato ingenioso. Tiene uno que es el más conocido de todos, me parece, de todos los microrrelatos que existen, que es el del dinosaurio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Fíjense este titulado La oveja negra. Dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, es obviamente también un poco de humor negro también, pero también con un mensaje bastante importante de fondo, ¿no? Sobre ovejas negras, rebeldía, fusilación, los fusilados, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, fíjense el rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, dice, una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho, ¿no? Bueno, poco la humanización de un elemento de la naturaleza, como es el rayo, y la traslación de sentimientos humanos, ¿no? De alguien que deja de ser necesario a un fenómeno de la naturaleza que lo experimenta, por lo tanto produce humor, absurdo y todo esto, ¿sí? Bien, fíjense qué interesante porque además otra de las características de los microrelatos es que es muy importante la intertextualidad. Muchos de los microrelatos utilizan el procedimiento de intertextualidad, es decir, referirse a algo ya escrito antes, porque eso les permite llegar rápidamente a ciertos significados, ¿no? Es decir, por supuesto, lo que hay que tomar como elemento de la intertextualidad es algún relato o alguna novela o algún texto absolutamente conocido y universal, ¿no? Es decir, si yo escribo un microrelato que dice básicamente en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quisiera acordarme, el lector ya sabe automáticamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? El lector ya sabe que yo les voy a empezar a hablar de algo que tiene que ver con el Quijote, ¿no? En este caso, la intertextualidad tiene que ver con Kafka, ¿no? En este cuento. Dice, se llama La cucaracha soñadora, dice, era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka
que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha, ¿no? Así que un poco lo paradójico, el absurdo, la circularidad del relato, ¿no? Es prácticamente un relato circular que comienza con una cucaracha que sueña y termina con el que sueña que es una cucaracha, ¿no? Bien, o un insecto sería, ¿no? En el caso de Kafka, en la metamorfosis. Bien, y acá el que les decía que es uno de los relatos, uno de los microrelatos más conocidos de la historia, y bueno, el más conocido de toda Latinoamérica, fuera de toda duda, que es el dinosaurio, ¿sí? Y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿sí? Absolutamente enigmático, absolutamente poderoso. Fíjense, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras, nada más, con siete palabras y una coma, el autor construye un sentido que puede leerse de infinitas maneras, ¿no? Lo importante es este elemento de misterio que tiene que ver con lo pesadillesco o con el tema del sueño, ¿no? Uno podría como primera lectura de sentido de este cuento, decir, bueno, la persona estaba durmiendo, soñando con un dinosaurio, y cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Lo cual haría pensar en el género fantástico o que no despertó del todo, ¿no? Pero bueno, se han ensayado infinitas interpretaciones de este cuento y de los sentidos, ¿no? Bueno, los dinosaurios, por ejemplo, si los pensamos en relación con lo que después hizo Charly García y las letras en torno a la dictadura militar, también el dinosaurio se lo puede tomar desde ese sentido negativo, ¿no? El dinosaurio como el militar o los militares, ¿no? El contexto de los militares. Se han ensayado otros, por ejemplo, una mujer que le diga a su esposo, la verdad que vos por como pensás parecés sos un dinosaurio, ¿no? Entonces, cuando se despierta el dinosaurio todavía está ahí. Bueno, infinitas las interpretaciones que se pueden hacer. Me interesaría, si ustedes quieren, les propongo como ejercicio cuando terminen de escuchar la clase, vayan piénsenlo un rato, ¿no? Obviamente, y vayan después al foro y propongan su interpretación, su hipótesis de lectura, qué les parece que nos quiere contar este micro relato, ¿sí? El de Monterroso, el dinosaurio. Háganlo con otros también si quieren con los que veamos después de Yuba, también lo pueden hacer. Bueno, bien, les voy a mostrar entonces algunas cuestiones relacionadas con la publicación de La Sueñera en el número 2 de la revista Minotauro, que ya habíamos visto que habían aparecido textos de Angélica Gorodischer. Acá en el número 2 sale publicada La Sueñera de Ana María Yúa. La primera parte se publica en la revista Minotauro en dos partes, pero no de forma completa, ¿sí? O sea, una parte se publica en el número 2 de La Sueñera, otro en el 9, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver en un ratito, y después Ana María Yúa sigue sumando muchos relatos que ya tenía escritos y que no aparecieron publicados acá para la recopilación final en libro, ¿sí? La edición final del libro de La Sueñera incluye 250 microrelatos, ¿sí? Bien, fíjense, algo muy importante es que la publicación de los microrelatos de La Sueñera en Minotauro tiene dos elementos que se van a perder cuando se lo lleve al libro. Por un lado, la ilustración, ¿no? El tema de las ilustraciones que acompañan la publicación en la revista no van a quedar luego cuando se los edite el libro. Y por otro lado, más importante todavía, muchísimo más importante, los títulos. Fíjense, en la publicación en Minotauro, cada uno de los microrelatos lleva un título que después va a desaparecer el título de la edición final del libro para ser reemplazado simplemente por un número que aleatorio que le da número a cada uno de los relatos. Fíjense, Tres gritos, La última oveja, El sueño fácil, paso a la página. Acá tenemos muchos más, ¿ven? Las cosas de la vida, severa custodia, cortes con las visitas, imagínese, aquí no ha pasado nada, adivina adivinador, saludos al señor K, obviamente el señor K tiene mucho que ver con Kafka, también ahí está el tema este de la intertextualidad, y por eso yo les presenté como primer exponente del microrelato a Kafka, porque cualquier escritor posterior que
escriba sobre microrelatos, escriba microrelatos, va a ir hacia Kafka, necesariamente va a volver a Kafka, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, si ustedes quieren pueden pausar aquí en este momento la reproducción del video y leerlos, ¿no? Los microrelatos son muy breves y son muy buenos, son los mismos que están en el libro La Sueñera, solamente que gran parte de los que están acá no son los que hemos seleccionado para la lectura para este taller, ¿sí? Así que pueden complementar con la lectura de algunos de estos. Yo les voy a leer uno que me resulta muy interesante, sobre todo pensando esto que les decía antes de cómo diferenciamos al microrelato del aforismo o del chiste, ¿sí? Fíjense, les voy a leer eh, por estos, los dos que están al final de la página, ¿no? Uno que es huevos fritos y el otro que es los peligros del mar. Fíjense, huevos fritos dice, yo contra los huevos fritos no tengo nada. Son ellos los que me miran con asombro, con terror, desorbitados, ¿no? Eso es todo el microrrelato. Es muy gracioso en cierto sentido y como les decía, está muy cerca de lo que puede ser un chiste, prácticamente, la construcción de un chiste para contar, un chiste de estos de reproducción oral, ¿no? Fíjense ahora cómo aparece también el humor y lo chistoso en el que sigue. Los peligros del mar, dice, este a mí me encanta, está muy bueno, mucho más elaborado que el de los huevos fritos, obviamente, y dice, arriad el foque, ordena el capitán, arriad el foque, repite el segundo, orzad a estribor, grita el capitán, orzad a estribor, repite el segundo, cuidado con el bauprés, grita el capitán, cuidado con el bauprés, repite el segundo, abatid el palo de mesana, grita el capitán. Abatid el palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión del cuento es muy humorística y tiene como ese sentido de producir humor y comicidad que también tiene el chiste, ¿no? De delinear una situación absurda y de o de una situación común, pero que para la interpretación que le da al personaje es totalmente absurda, ¿no? Y esto de tener que encontrar un diccionario para entender esas palabras incomprensibles de la jerga marinera, ¿no? Bueno, esto para que vean, digamos, de vuelta cómo antes analizábamos al microrelato tan cerquita del aforismo y acá lo tenemos cerquita del chiste, ¿sí? Del escrito de humor, ¿sí? Bien, acá de vuelta si quieren pueden pausar y siguen leyendo los microrelatos que publicó en Minotauro. Son todos los de la Sueñera que les decía antes, solamente, bueno, después agregó más para la edición en libro. Acá termina, ¿no? Esta es la última página. También, si quieren, pausen para leerlo. Y ahí concluye con 1983, Ana María Yuga, ¿sí? Bien, esto en el número 2 de Minotauro. Ahora vamos al número 6. Acá en realidad les traje esto para que vean simplemente un cuento que aparece, que no es un microrelato, ¿eh? Solo para que vean alguna otra publicación de Ana María Yuga en Minotauro. Es un cuento titulado Octavio el Invasor, se publicó en mayo de 1984. Y luego, sí tenemos en el número 8, perdonen, yo antes les dije 9, en el número 8 de Minotauro de noviembre de 1984, nuevamente vuelve La Sueñera, fíjense, más Sueñera para lectores despiertos, la ilustración, las ilustraciones de Sergio Kern, y acá sí la diferencia con respecto a la primera entrega de los cuentos de los microrelatos de La Sueñera es que ahora sí se fue el elemento del título, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los microrelatos libres con una especie de visto bueno al principio, ¿no? Como un iconito, pero no tiene ninguno de los títulos que tenía la primera de las entregas, ¿sí? A ver, bien, ahí está. Bueno, ahí aparece una publicidad de otra publicación, eso no nos interesa, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que antes de ver su primera edición en libro, gran parte de los microrelatos de La Sueñera aparecieron también publicados en la revista Minotauro, ¿sí? Bien,
Y acá lo que les voy a mostrar, también habíamos visto la revista El Péndulo la clase pasada. Esta es la revista El Péndulo Libros, es del año 1990, y acá tenemos también una publicación, una recopilación de microrelatos de Yua, que ya no son los de La Sueñera, pero fíjense, ¿no? Acá los tenemos, ilustración de Diego Bianchi, y ahí empiezan distintos microrelatos que fue escribiendo posteriormente Ana María Yuay, que luego se recopilaron también en otros libros de microrelatos. Les dejo por si los quieren leer, ahí tienen los fósforos, las cucharitas, los granos de arena, los clavos, Casa de Geishas, ese es el título que le va a dar la recopilación, ¿no? El título del libro que recopila estos microrelatos, Casa de Geishas, siempre iguales, Surubíes, Crecimiento, Cenicienta, los premios, bueno, muchos más, ¿no? Todo con esta temática un poco oriental, un poco de cuento de hadas, ¿no? Fíjense el unicornio y la doncella, bueno, distintas temáticas de algunos de estos microrelatos que luego van a recogerse finalmente en volúmenes en libro, ¿sí? Bien, Cisnes en el lago, El Golem, Lenin y Blancanieves, bien. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí entonces la publicación de los microrelatos en la prensa, en estas revistas, en tanto Minotauro como El Péndulo. Y ahora sí, vamos a pasar a la selección que teníamos hecha para leer nosotros. Vamos a ir comentando y leyendo rápidamente los microrelatos, algunos de ellos al menos. Ustedes ya los han leído. Bien. El primero, ¿no? El primero de la sueñera, de todos los microrelatos que aparecen en ese libro, es este, y dice: para poder dormirme cuento ovejitas. Las 8 primeras saltan ordenadamente por encima del cerco, las 2 siguientes se atropellan dándose topetazos, la número 11 salta más alto de lo debido y baja suavemente planeando, a continuación saltan 5 vacas, 2 de ellas voladoras, la sigue un ciervo y después otro, detrás de los ciervos viene corriendo un lobo, por un momento la cuenta vuelve a regularizarse, un ciervo, un lobo, un ciervo, un lobo, una desgracia, el lobo número 32 me descubre por el olfato, inicio rápidamente la cuenta regresiva, cuando llegue a uno, ¿logrará despertarme la última oveja? ¿No? Bueno, aparecen muchos elementos muy interesantes acá. En principio, el tema de la ordenación, ¿no? De estar de una especie de cuenta ordenada para poder dormirse, que es la forma en la que comienza esta soñadora a contar ovejitas, pero que de golpe entra en puro caos, ¿no? Se descarrila, se va por fuera de los parámetros estandarizados del pensamiento, lo cual nos lleva a pensar que ya la soñadora está dentro del sueño, ¿no? Aparece toda esta confusión caótica de elementos donde aparecen en vez de ovejas, vacas voladoras, ciervos, lobos, y de golpe el peligro, ¿no? O sea, lo que venía siendo un sueño se transforma en lo que podemos pensar en una pesadilla, porque de golpe aparece el lobo, que tiene un cierto carácter de amenaza, y el lobo que olfatea y descubre a la soñadora. Y entonces la soñadora que empieza a ir en cuenta regresiva hacia atrás con la esperanza de poder despertarse y salir de la pesadilla. Y la pregunta es si lo va a lograr o no, ¿no? Así que bueno, fíjense todos los elementos que van a aparecer en un relato absolutamente breve, ¿no? Que puede leerse en unos pocos segundos, ¿no? No ocupa ni un fragmentito de una carilla, ¿no? Vamos al siguiente, el número 2. Fíjense qué interesante, dice: un grito entra por la ventana, si lo dejo salir volverá a molestarme, rápidamente bajo las persianas y me entiendo con él, le propongo sonar libremente en los horarios que prevé el reglamento, él es frugal, yo soy generosa, sin embargo la convivencia nos resulta imposible, a la larga dormir toda la noche con un grito reprimido suele traer dolores de cabeza, ¿no? Entonces, todos los elementos que aparecen propios del género onírico, del sueño, ¿no? El tema de personalizar o humanizar a algo, un elemento como es el grito, ¿no? Como antes veíamos ese relato de Monterroso donde se personalizaba al rayo, ¿no? Bueno, acá lo tenemos con el grito y al final ese giro o esa especie de sentencia, como una especie de guiño al lector que transforma los sentidos y los significados de lo narrado antes, porque, bueno, ahí cuando nos dice dormir toda la noche con un grito reprimido, ya no estamos hablando de un grito que entró por la ventana y que yo humanicé,
sino que es el grito de la propia persona, de quien está soñando, que reprime ciertas cuestiones que tiene en su interior, ¿no? De ahí viene la profundidad de jugar en el relato con esos dos planos, ¿no? Bien, el sexto dice, en la selva del insomnio no es necesario internarse, crece a mi alrededor, no hay bestias más feroces que los grillos, en un claro creo divisar el sueño, me acerco lentamente, acallando para no despertarlo el rumor de mis pasos, sin embargo cuando recojo la red está vacía, para volver a encontrar la pista tengo muchos recursos, enumerar los árboles del bosque, olvidarlos, concentrarme en el curso de las aguas de un río, tomar café con leche, varias tazas, recordar hacia atrás o hacia adelante. Entre tanto, por un momento me distraigo y el sueño se arroja sobre mí, me duermo tan feliz que ya no recuerdo quién era el cazador y quién la presa, ¿no? Muy interesante porque tenemos, claro, la selva del insomnio y el sueño, que está personificado y es como una especie de bestia que hay que capturar, ¿no? Que hay que atrapar para poder lograr dormirse. Los grillos que aparecen como bestias o seres feroces del insomnio, ¿no? Y después toda la enumeración de los recursos que se utilizan normalmente para dormirse, para uno quedarse dormido, ¿no? Y al final, cuando uno se distrae y logra olvidarse de todas esas preocupaciones, finalmente es cuando el sueño se tira sobre uno sin que uno lo tenga necesidad de cazarlo, ¿no? Bueno, y ahí queda esa confusión final entre quién es el cazador y quién es la presa. Bien, el séptimo dice, quebrado su frágil sueño, se levanta. De un extremo a otro recorre la habitación desesperado. Una y otra vez ataca la fuente de ruido tratando de eliminarla o alejarla. Ojeroso, vencido, cae por fin y se duerme, acunado por su propio agotamiento. Qué poco dura tu frágil sueño, mi pobre mosquito. Qué pronto lo quiebran de nuevo mis pasos insomnes, ¿no? Bueno, acá tenemos muy interesante un giro, ¿no? Como una especie de giro de tuerca del problema de cuando uno quiere dormir y hay un mosquito molestando y le zumba a uno el oído, ¿no? Y se vuelve fuente de ruido. Y acá es al revés, ¿no? Quien está tratando de dormir y no puede hacer es el mosquito, porque los pasos de quien está insomne, lo molestan y lo despiertan todo el tiempo. Bueno, esta es la astucia, la destreza de Ana María Ayuda como narradora, que nos presenta una situación común, pero totalmente invertida, ¿no? Girada de signo. Bien, el 9 dice, fumando me quedé dormida, del otro lado soy feliz, es un buen sueño, el cigarrillo cae sobre la alfombra y la enciende, la alfombra enciende la cortina enciende la colcha enciende las sábanas, de la casa queda solo un montón de cenizas, del otro lado sigo siendo feliz, ya nada puede obligarme a despertar, ¿no? Un poco de humor negro, un poco de comicidad, pero también de tragedia, ¿no? El aspecto de una tragedia que ocurre en sueños y la soñadora que queda atrapada del otro lado de la barrera del sueño, ¿no? Después de haber incluso muerto y que se le haya incendiado su casa. Bien, el 12 dice, ¿de qué materia están hechos los sueños? Desconozco los suyos, caballero. Los míos están hechos de queso gruyère y son muy ricos, un poquito picantes. Eso sí, con los agujeros hay que tener cuidado. Bueno, un poco jugando con el absurdo, ¿no? Lo absurdo y también lo simbólico, esto de los agujeros dentro de un sueño. El 13 dice, consulto textos hindúes y textos universitarios, textos poéticos y textos medievales, textos pornográficos y textos encuadernados, cotejo, elimino jarasca, evito reiteraciones, descubro en total 327 formas de combatir el insomnio, imposible transmitirlas. Su descripción es tan aburrida que nadie podría permanecer despierto más allá de la primera. Esta es la forma 328, ¿no? Un poco jugando también con el absurdo, con el humor, ¿no? Con lo paradójico, ¿no? Formas de combatir el insomnio que no se pueden transmitir porque ellas, al empezar a leerlas, son tan aburridas que hacen dormir a quien las lee, ¿no? Una cosa muy paradójica y muy irónica. Bien, el 15 dice, mientras duermo un terremoto destruye la ciudad. Los edificios caen como castillos de dominó. A la mañana el espectáculo es terrible. Como no me gusta, vuelvo a dormirme. Mientras duermo, una invasión de termitas devora casi todo. A la mañana las encuentro sobre la sábana. Como no me gusta, vuelvo a dormirme.
Mientras duermo, el río crece tanto que me despierto húmeda. Como no me gusta, vuelvo a dormirme. Mientras duermo, el tiempo avanza demasiado rápido. A la mañana ya estoy en otro siglo. Como soy curiosa, me levanto y me voy a pasear, ¿no? Poco como el refugio ante la catástrofe en el sueño, ¿no? Y un poco lo paradójico, lo absurdo también, y casi como una especie de el sueño dentro del sueño, ¿no? Podemos pensarlo de alguna manera. 24 dice, cerca de la superficie la presión no es muy grande y se ven algunas formas transparentes que podrían tomarse por medusas. Más abajo comienzo a reconocer algunos rostros que en el nivel siguiente se vuelven amenazadores. A más profundidad me atacan, los ataco yo, hay sangre. Si se tratara del mar atraeríamos tiburones. Cuando la situación se vuelve intolerable, de un solo impulso vigoroso vuelvo a la superficie. Sé que a veces en algún punto del descenso el placer es enorme. Sé que ese punto es otro cada vez. Sé que buscarlo es inútil. Sé que ni siquiera existe siempre. Sé que solo la causalidad puede llevarme a él. Perdón, la casualidad puede llevarme a él. Sé que cada noche volveré a bajar para encontrarlo, ¿no? Y acá tenemos, bueno, muchos elementos, obviamente, el descenso en el sueño, el combate en el sueño, el encontrar el punto de placer, ¿no? Y los distintos elementos que permiten encontrarlo, el hecho de que buscarlo es inútil, ¿no? Bueno, nos habla mucho de el tema onírico y el tema del soñar, ¿no? 25. Hay muchos que escribe Ana María Yúa en este libro que tienen que ver con el padre, ¿no? El tema del padre fallecido y el soñar con el padre aparece en varios de estos relatos, de estos microrelatos de la sueñera. Este dice, por ejemplo, mi papá no está contento conmigo, me mira más triste que enojado porque sabe que le oculto un secreto. Estás muerto, quisiera decirle, pero tengo miedo de que no venga más, ¿no? Un poco lo trágico, un poco sentimental, sentido, pero bueno, también lo paradójico, ¿no? El hecho de estar soñando con alguien que se sabe muerto y que se enoja con uno porque le estamos guardando justamente ese secreto, ¿no? El secreto de que en realidad está muerto. Bien, 31 dice, abro la canilla pero el agua se niega a salir. Para llamarla, los Sioux proponen cierta danza que reproduzco sin resultados. Acercando un fósforo encendido intento atraerla. Una gota bien dirigida lo apaga. Del chorro ni noticias. Como la portera no sabe nada y en obras sanitarias me atienden mal, decido ir a las fuentes. Apenas me acerco a la orilla, el río de la Plata se retira amontonándose en la costa uruguaya. Yo al plomero no lo llamo por un problema así, me va a cobrar un ojo de la cara, ¿no? Entonces un poco la mezcla del absurdo y lo cómico con elementos de la vida cotidiana, ¿no? La mezcla de elementos insólitos con elementos muy cotidianos, porque por un lado el tema de llamar a obras sanitarias o llamar al plomero, y por el otro las danzas de los Sioux, el río que se desplaza y se amontona en la otra orilla, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. 51 dice, ciertos personajes se han jactado de visitar el mundo de los muertos. No necesito demostrar que eso es imposible. Los muertos no viven todos juntos. En cambio, existe un mundo intermedio en el que nuestros muertos propios nos visitan. Llamarlos es inútil, vienen a verlos cuando quieren y lo que es peor, como quieren, ¿no? Un poco de vuelta volviendo al tema de los muertos, los sueños, soñar con aquellos que ya no están y este mundo donde los muertos se aparecen cuando ellos quieren, ¿no? Bien, 62 dice, este es muy impactante, impresionante, casi surrealista. Cuando hoy hablaba al principio de Dalí, pensemos, por ejemplo, en este sueño, cómo sería una representación surrealista de este microrelato, ¿no? Dice, con una onda derribo mariposas, las mariposas no mueren, heridas llorando se arrastran a mi alrededor, con el talón les aplasto las cabezas, aún así destrozadas intentan vuelos rotos que sirven solamente para salpicarme de sangre y otras sustancias semilíquidas, inesperadamente se reaniman, con las garras abiertas y las cabezas aplastadas colgando de los cuellos, se lanzan sobre mí, y qué lejos me llevarían mis cuatro desesperadas patitas si algún desgraciado no me hubiera clavado la cola contra un tronco, ¿no? Es decir,
tomamos como punto de partida, es muy enigmático y es muy grotesco también, pero toma como punto de partida algo totalmente inocente, ¿no? Inofensivo, como las mariposas, a pesar del contexto en que quien está narrando, que no sabemos muy bien qué es, porque al final termina con la cola clavada contra un tronco, parecería como si fuera un animal, intenta derribar mariposas con la onda, ¿no? Empieza con un poco de violencia, pero bueno, la violencia se le viene en contra en una especie de pesadilla, y después termina con este final muy insólito, enigmático, porque habla de cuatro desesperadas patitas, la cola clavada contra un tronco, es decir, que quien nos está contando el sueño parecería ser algún animal, ¿no? Que está sufriendo alguna pesadilla. Bien, el 92 dice, un hombre sueña que ama a una mujer, la mujer huye, el hombre envía en su persecución los perros de su deseo, la mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña, los perros atraviesan el río nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya, ¿no? Un poco el tema del deseo, del sueño, en el sueño, el deseo, la persecución, el amor, pero también la contraposición entre lo soñado y la realidad, ¿no? Bien, 95 dice, una mujer a quien un sueño embarazoso dejó preñada. La mujer no despertó, pero durante 9 meses todos vieron crecer su vientre dormido. El parto fue normal, el bebé es gordo, rosado y nítido. Sin embargo, cada vez que su madre despierta, se vuelve borroso, sus líneas se desdibujan, se lo distingue apenas de los pañales, de la batita, de la pañoleta que lo envuelve, y pertenece otra vez enteramente al reino de su padre, ¿no? Este es increíble, es verdaderamente genial, porque nos habla de un embarazo producido en el reino de los sueños, ¿no? Una mujer que se embaraza en el sueño, por lo tanto, el reino de su padre podemos pensar en Morfeo, ¿no? Como el dios de los sueños, que embaraza a esta mujer, y entonces, claro, la mujer cada vez que despierta, el bebé pierde su consistencia de realidad porque es producto de algo engendrado en el mundo de los sueños, ¿no? Bien. 102 dice, los chicos se duermen escuchando cuentos de hadas, los grandes se duermen mirando televisión, dejando en la vigilia un relato interrumpido, los hombres creen asegurarse el despertar, tan ciegamente confían en la curiosidad de la muerte, ¿no? Un poco esto de dejar pendiente una historia para que la muerte tiene mucho que ver, pensémoslo, con las mil y una noches, ¿no? Hay mucha, gran parte de la intertextualidad que yo les mencionaba, que hay que suelen tener los autores al momento de construir los microrelatos. En el caso de Ana María Yuela, Sueñera, por supuesto, hay mucha intertextualidad relacionada con Las Mil y Una Noches, ¿no? Que es uno de los libros principales de la profusión de historias en un entorno que deben interrumpirse para ir a dormir y luego regresar, ¿no? Y acá hay algunos que tienen incluso a la hermana de Sherezade y a Sherezade como protagonistas de los microrelatos, ¿sí? Bien. 114 dice, son frecuentes, casi un tópico literario, las situaciones en que uno o más personajes enjuician a su autor acusándolo de homicidio, de insensibilidad, de mutilaciones físicas o espirituales. En cambio, solo una excesiva vanidad hace que ciertos autores se quejen de los vergonzosos extremos a los que han sido arrastrados por sus propios personajes, ¿no? Un poco la mezcla y la fusión entre el mundo de la literatura y el mundo real de los autores, lo podemos pensar en relación y en consonancia con lo que vimos en la clase de Macedonio Fernández, ¿no? Esto es un poco la experimentación que hacía Macedonio Fernández mezclando la literatura y los personajes con la vida real, ¿no? Sacándolos de la vida real, y un poco lo que vimos también en relación a Unamuno, la novela Niebla de Unamuno, en el cual el personaje de la novela iba a buscar a su autor para que le diera explicaciones, básicamente, ¿no? Bien, 190 dice, que una pesadilla tenga forma de espiral no es un problema. Las dificultades comienzan a surgir cuando tiene forma de pantufla, de oxiuro, de linterna, y se agravan cuando no tienen forma alguna, cuando su densidad es la misma a cualquier profundidad, cuando no hay profundidad ni superficie, cuando hasta esa vena azulada que
dibuja su relieve bajo la piel de mi pierna derecha en los días de calor, hasta esa vena azulada es un mal sueño, ¿no? Es decir, nos habla de la forma de las pesadillas o de los sueños y cómo va desapareciendo, cómo se va transformando esa forma hasta adquirir características totalmente absurdas, ¿sí? Bien, 221 dice, hay quienes desconfían del narrador omnisciente, yo desconfío de las palomas. Con una bolsa llena de migas de pan las reúno a mi alrededor y cuando están distraídas picoteando, me acerco silenciosamente y desconfío de ellas con todas mis fuerzas. Algunas, las de carácter menos combativo, desaparecen en el acto, pero otras me devuelven la desconfianza con tal fuerza que me veo obligada a morder la pantorrilla de una señora mayor, siempre las hay, para aferrarme a la existencia. Las dificultades surgen cuando la anciana y las palomas, que ya me conocen, se ponen de acuerdo antes de mi llegada y me denuncian al guardián de la plaza como narradora omnisciente, ¿no? Muy, muy bueno este relato, además, por la circularidad que tiene y el tema de la desconfianza, de la perspectiva, de el no creer en el otro, lo cual lo sustrae de la realidad, ¿no? De la realidad incluso narrativa, como es en este caso. Bien, 229 dice, es difícil lavarme la cara así contra el eucaliptus mientras mis pies resbalan en los mosaicos mojados y caigo sobre el césped justo encima de un hormiguero y aunque me tome del lavatorio para levantarme, ya las hormigas han empezado a trepar por mis piernas y es inútil tratar de combatirlas con el chorro de bidet. Quizás si sigo avanzando entre los árboles encuentre un arroyito y siempre estoy a tiempo de llenar la bañadera o de renunciar al menos a esta fatigosa ubicuidad, cambiarla por un pacífico natural desdoblamiento, ¿no? Está muy bien porque mezcla elementos del bosque, de la selva, lo natural, con un baño, ¿no? Con el ambiente del baño, y entonces al final descubrimos que es como una especie de narradora que tiene el poder de la ubicuidad, ¿no? De estar en todos los lugares al mismo tiempo, por eso se superponen tantos elementos, y bueno, esto tiene que ver con lo que pasa en los sueños, las lógicas de los espacios dentro de un mismo sueño, que suele pasar esto, ¿no? Que uno por ahí sueña con un lugar, pero que en realidad tiene características de otro diferente, y entonces en ese desdoblamiento, en ese tener múltiples personalidades, podríamos pensarlo, la narradora, la soñadora, preferiría tener un solo desdoblamiento, ser dos, y no ser infinitamente la misma en infinitos lugares, ¿no? Ser ubicua, podríamos decir. Bien. Dejamos ahí entonces por el lado de la sueñera, ese es el último que vamos a leer, y pasamos rápidamente, los voy a leer más rápido y los voy a explicar un poco menos, quizás me salté alguno incluso. Vamos a ver los del circo, ¿sí? Este libro, Fenómenos de Circo y los microrrelatos en relación con este tema de lo circense. Y algo importante a tener en cuenta es que este libro el libro Fenómenos de Circo de Ana María Shua, a diferencia de La Sueñera, donde los relatos simplemente estaban numerados, en este caso está agrupado en diversas subsecciones. Tenemos, por ejemplo, una primera sección que está titulada Todo es circo, luego los oficios, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, los acróbatas, la gitana, el trapecista, etcétera, etcétera. La magia, ¿no? Por ejemplo, también. Tenemos otra sección que es los freaks, ¿sí? Que vendrían a ser los fenómenos de circo. Ahí tenemos de los que yo les di, por ejemplo, los embajadores de Marte, el hombre árbol de Java, pero también, bueno, está el hombre elefante, el esqueleto humano, etcétera, etcétera. Los animales, ¿sí? Y finalmente cierra con una sección que es Historia del Circo, donde aparecen algunos ejemplos históricos reales de circos, ¿no? Y de casos de circos, como por ejemplo el que ustedes tenían para leer, que era el de Juan Moreira, ¿sí? Bien, vamos a empezar con este primero, dice Dudoso Circo. Además, este nos permite enlazar el tema del sueño que veníamos viendo recién con el tema del circo. Es como una especie de relato de pasaje de uno de los libros hacia el otro, nos sirve para eso, ¿no? Dice, usted cree estar en un circo, pero tiene dudas, busca pruebas. La osa tiene la cara de su madre, la palabra acróbata, sin dejar de ser puro sonido, está hecha de letras rojas y se la puede comer. Usted que sin embargo no es una mujer, está amamantando un tigre pequeño que sin embargo no es un bebé.
Usted hace lo posible por despertarse con el sonido de la orquesta, pero la música le resulta hipnótica, asfixiante. Con las manos agarrotadas por el sueño, usted logra apartar la almohada de la nariz y ahora respira mejor. Nada de ello prueba que usted no esté realmente en un circo. Para estar seguro tendrá que despertarse, mirar a su alrededor y asegurarse de que no ha desembocado en otro sueño. Y sin embargo, ¿no? Entonces, tenemos ahí todos los elementos absurdos de lo meramente onírico, ¿no? Llevados al extremo y esta duda de si la persona está en un circo o está en un sueño o dónde está, ¿no? Básicamente. Fíjense que los relatos de fenómenos de circo suelen ser un poco más largos que los de la sueñera, ¿sí? O sea que seguimos dentro del género del microrelato porque normalmente, bueno, hay varias perspectivas o varias formas de definirlo, pero normalmente se ha hablado de que tiene que ser un cuento, un relato conciso, que use la elipsis y que use que sea bien concreto, que no supere las 150 palabras, ¿no? Algunos lo han extendido hacia 250 palabras, así que dependiendo qué criterio utilicemos, bueno, es cómo definimos al microrelato, ¿sí? Circo pobre, fíjense qué interesante este planteo, dice, en un circo pobre cada artista tiene que cumplir varias funciones. Si nos fijamos bien sin dejarnos engañar por el cambio de traje y maquillaje, veremos que muchos tratan de aprovechar sus habilidades en varias suertes. Por ejemplo, la equilibrista es la écuyère, los acróbatas son contorsionistas, el director de circo es el boletero y también el mago, ante el público, ante los acreedores. Algunos son más difíciles de descubrir porque eligen papeles muy muy distintos entre sí, como la trapecista que hace de mono maestrado, o al revés, los elefantes que trabajan de acomodadores, los payasos convertidos en aros de fuego. Pero la prueba más difícil es la del domador, que es también el tigre, cuando tiene que meter la cabeza adentro de su propia boca, ¿no? Así que un poco partir de un planteo racional o de un planteo verosímil e ir yendo cada vez más hacia lo inverosímil, hacia el absurdo y hacia lo fantástico, ¿sí? Evolución del circo, ¿sí? Lo voy a dejar para que lo lean ustedes, porque bueno, nos estamos quedando sin tiempo y es un poco más largo que los demás, así que tiene mucho que ver con cómo evolucionó realmente el circo y el tema de cómo era en la infancia de alguien como Ana María Yúa y cómo es ahora, ¿no? Pero bueno, lo dejo para que lo lean. Enanismo, ¿sí? Dice, este está muy bien porque además tiene que ver con la propia producción literaria, ¿no? Dice, como bien lo saben los empresarios circenses, el tamaño no es un destino, sino una elección. Podemos pensar como una especie de estética del microrelato, eso, ¿no? Cualquier persona adulta puede convertirse en un enano siguiendo una serie de instrucciones sencillas que exigen, eso sí, una alta concentración. Por ejemplo, minúsculo hombrecillo que ven ustedes aquí fue hasta hace 2 meses un robusto mocetón de 1,82 m de altura y 90 kilos de peso. Por ejemplo, este microrelato que está usted leyendo fue hasta ayer mismo una novela de 628 páginas, ¿no? Está muy bien eso de transformar lo gigantesco a lo microscópico, ¿no? Eh, bueno, yo les puedo mencionar un caso de alguien que ha hecho algo muy impactante en relación con esto. El escritor japonés, después búsquenlo si quieren, este dato es un dato de color nada más, porque no tiene nada que ver con la literatura argentina, pero el escritor japonés Yasunari Kawabata, que es un escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura, muy importante, escribió una novela, que ahora no voy a recordar el nombre, lamentablemente, es algo así como eh, la montaña, sobre la cima de la montaña de nieve o alguna cosa en ese sentido. Lo importante, me hizo acordar este relato de Ana María Yúa, es que Kawabata escribió una novela de algo así como 300 páginas y después, al final de su vida, cuando se puso a escribir lo que también podemos pensar como microrelatos, él los definía como relatos de la palma de la mano. Es decir, cuentos que se puedan escribir y que entren en la palma de una mano.
lo que se propuso Kawabata es transformar esa novela que él había escrito hace bastantes años en un relato de la palma de la mano. Y lo consiguió, ¿no? Transformó una novela, algo así como de 300 y pico de páginas, en una carilla, ¿no? Una proeza absoluta, ¿no? Bien, introducción al circo, dice, arrojo al aire un sustantivo redondo, antes de que caiga con un disparo único certero, logro que un adjetivo lo perfore en el centro mismo, hago malabarismos con los verbos, camino por la cuerda floja de una sintaxis riesgosa, en medio de contorsiones extremas azoto con mi látigo las palabras para obligarlas a saltar por los aros de fuego de un sentido inesperado. Entonces, en toda su variedad y esplendor, con lujosa minucia de oropeles, surge el circo. El público es usted. El espectáculo es unipersonal. Por favor, elogie las fieras y no le cuente nada a los que están esperando afuera. Bueno, este es un recurso que utiliza mucho Ana María Yúa en este libro, en Fenómenos de Circo, que tiene que ver con muchas veces equiparar al circo y a sus distintos elementos con la literatura, con la escritura, con la producción literaria y sus distintos elementos, ¿no? Hay como una especie de simbología donde las cosas que aparecen en la escritura van a ser trasladadas o traspuestas al mundo de los circos, ¿sí? Bien, otra fantasía circense dice, se la llama vida inteligente en el planeta Tierra y se destaca por la cantidad de participantes expertos en las más diversas disciplinas, más de 7.000 millones en la segunda década del siglo XXI, acosados por los ojos ciegos de las cámaras que en todas partes nos acechan y nos registran, somos los artistas y también el público, actuamos y nos aplaudimos simultáneamente, ¿no? Es decir, transformar la vida misma, la vida inteligente en el planeta Tierra, en una especie de circo donde todos estamos actuando y todos nos estamos aplaudiendo mutuamente, ¿no? Tiene mucho que ver, me parece, esto con la cuestión de las redes sociales, ¿no? Lo podemos pensar desde ese costado, las redes sociales, la exposición en Internet, etcétera, etcétera. Bien, Perseo y la cabeza de Medusa, lo voy a saltear, utiliza en este caso una historia bien conocida, la de Perseo y la matanza de Perseo matando a Medusa, ¿no? Y obteniendo su cabeza, utiliza una historia bien conocida para, bueno, reflexionar un poco, hacer un poco de ironía, un poco de parodia. Lo dejo para que lo lean. Sorprender, ¿sí? Esto tiene que ver también sobre cómo sorprender a los espectadores y de vuelta, lo que plantea Ana María Yúa es el sorprender de los artistas en el circo relacionado con el sorprender de la escritura o del escritor al público, ¿no? Dice, los artistas de circo nos preguntamos con desesperación cómo sorprender a los espectadores. Ser perfectos en la tradición no basta. Intentamos entonces el exceso en las suertes conocidas, un salto mortal con 5 vueltas en el aire, malabares con 10 yunques y 10 plumas, tragarnos un paraguas o un poste de alumbrado, sostener en la cuerda floja una pirámide humana del tamaño de una pirámide egipcia, entrar a una jaula con 350 leones y 2 tigres, hacer desaparecer para siempre a los enemigos de una persona del público elegida al azar. ¿Cómo sorprender a los espectadores? En los nuevos circos adornamos los viejos trucos con el vestuario, con la coreografía, con las luces, con la actuación. Pero a medida que envejecemos, nuestros cuerpos ya no resisten los excesos, ya no somos lo bastante bellos, lo bastante cómicos, lo bastante elásticos, lo bastante ingeniosos como para formar parte de los nuevos circos. ¿Cómo sorprender a los malditos, a los cínicos espectadores que ya lo han visto todo? En un intento de brindar el espectáculo supremo, nos dejamos morir entre aplausos sobre la arena y no es suficiente, no es suficiente. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, un poco como el extremo de cómo provocar una sensación en el público y esta cuestión de morir frente al público para ver si reacciona y ni siquiera eso ya es suficiente, ¿no? Bien, Artistas del trapecio, importante el título porque es una intertextualidad con también un relato muy famoso y muy conocido de Franz Kafka, que es un artista del trapecio, justamente, y dice, no tengas miedo, volará, heredó nuestros genes, dice el artista del trapecio,
y desde el punto más alto lanza a su hija, un bebé todavía por el aire, hacia los brazos de la madre aterrada e infiel. No debería temer, claro, ahí está el chiste, ¿no? No debería temer por las artes de su verdadero padre, el mago, la niña realmente vuela o les hace creer que vuela, ¿no? Muy, muy jocoso, muy, muy chistoso el tema este de, sobre todo es ese momento donde dice la madre aterrada e infiel, ¿no? Y ahí uno descubre con terror lo que puede llegar a pasar, pero afortunadamente el verdadero padre es el mago, ¿no? Bien, los acróbatas, ¿sí? Este lo dejo para que lo lean también, muy interesante. Desventuras de los tragasables, esto tiene que ver con algunos hechos históricos, reales, como les decía, Ana María Ayúa ha hecho un gran trabajo de investigación para este libro y relata o recrea los distintos aspectos del circo, incluyendo personajes reales. De hecho, el libro tiene al final como una especie de apartado tipo apéndice con personajes o hechos reales que fueron utilizados en el libro, explicados con un poquito más de detalle. ¿Sí? Bien. Icarios y antipodistas, de vuelta aparece el tema de el, el tema de la intertextualidad, ¿no? Dice, ya en los bajorrelieves del Alto Egipto aparecen mujeres haciendo juegos icarios, como los antipodistas, los icarios hacen malabarismos con los pies, unos utilizan accesorios, otros utilizan niños o adultos pequeños y livianos, las buenas conciencias objetan que los niños corren peligro, sin embargo se los cuida mucho, un niño bien entrenado no es fácil de sustituir, en cierta ocasión, un niño arrojado hacia arriba por los pies de su padre se negó a bajar y fue adoptado por una familia de funámbulos. Como en un cuento de Kafka, el niño vivió desde entonces en las alturas, ahí tenemos el cuento que les decía antes, ¿no? Un artista del trapecio de Kafka, y se acostumbró a dormir sobre la cuerda floja sin soltar la pértiga. Cuando el circo se desmontaba para cumplir con su vocación nómade, los funambulistas armaban para el niño una breve cuerda en la caja de un camión. En sus últimos años llegó a ser un buen amigo del varón rampante, aunque quizá por ser plebeyo no se lo mencione en el libro de Calvino. De vuelta, Italo Calvino, que ya lo hemos mencionado, y esa obra, El varón rampante, de un hombre que en un momento decide subirse arriba de un árbol y no bajar nunca más, ¿no? Acá de vuelta, Ana María Yuga estaba haciendo un juego de intertextualidad con la obra de Calvino. Bien, la gitana, ¿no? Este es muy interesante, también dice, no adivina el futuro, lo ve, realmente lo ve en forma de imágenes comparables a hologramas en su bola de cristal. Son siempre retazos fútiles de la vida de sus clientes, pedazos de futuro irrelevantes pero muy claros, muy definidos. Los ve lavándose las manos en el baño de un café, tomando sol en una playa irreconocible, rascándose un pie, echando pimienta en un plato de sopa. La experiencia le ha enseñado a obtener ciertos datos útiles a partir de esas imágenes banales. Si los ve muy envejecidos, es que tendrán una vida larga. Ciertos detalles en la ropa o en la actividad que está realizando le permite pronosticarles buena fortuna, pero sabe que también puede equivocarse mucho. Por ejemplo, una vez vio a su propio marido manejando un automóvil de lujo poco antes de ser contratado como encargado de una playa de estacionamiento. Da lo mismo a sus clientes, de todos modos les miente, ¿no? Muy interesante esta propuesta de una gitana que ve aspectos absolutamente banales de la vida de las personas, ¿no? Y después, bueno, un poco les termina mintiendo sobre lo que les va a decir. Bien. Yo creo que este es uno de los más atractivos y los más interesantes de todos. Voy a leer este, voy a mostrarles los últimos que quedan, pero vamos a cerrar la clase con este porque no nos queda nada de tiempo. Realmente se está haciendo muy largo y no quiero tampoco agobiarlos con textos que además ya han leído, ¿no? Bien, nada por aquí, dice, el avance de la ciencia ha limitado mucho las posibilidades de la magia, las botas de 7 leguas, la alfombra mágica han sido reemplazadas con ventaja por los aviones, mediante artilugios tecnológicos es posible oír voces o ver imágenes del pasado, la luz eléctrica, los robots, las computadoras han reducido a los magos a un solo acto infinitamente repetido, hacer aparecer, hacer desaparecer, con meras variantes coreográficas. Eso es lo que piensa el mago, pero no lo dice.
con un gran suspiro interior se dispone a realizar su número repitiendo la antigua fórmula ritual. Nada por aquí, nada por allá. Ante los ojos absortos, maravillados de los espectadores, el mago extrae poco a poco el universo de la nada, ¿no? Increíble este microrelato porque además está esta oposición entre magia y ciencia, ¿no? Entre cómo esta cuestión de cómo el avance de la tecnología hace cada vez más difícil sorprender a la gente o acercarle un poco de magia tal como ocurría en los circos, ¿no? Pero al final este giro produce justamente que el mago extraiga de la nada al universo entero, ¿no? Bueno, voy a mostrarles solamente los últimos que nos quedan. El tema de payaso perfecto, es muy cómico este también, el tema del payaso perfecto. Los embajadores de Marte, este que les decía que tiene que ver con ciertos personajes reales que existieron en los circos. El hombre árbol de Java, lo mismo, les dejo para que lo lean, ¿sí? Fíjense que incluso menciona al Discovery Channel. Desnudo, ¿sí? Este tiene que ver con los animales, pero un poco desde una perspectiva de animales medio fantásticos que inventa Ana María Yuba para estos relatos de circo. Lo mismo ¿no? El Mifps, ¿no? También como una especie de relato de un ser imaginario inventado, un animal exótico, pero que no existe en realidad, sino que está inventado por Ana María Yuba, que de vuelta nos devuelve un poco a la tradición de Kafka, ¿no? Kafka que en uno de sus cuentos, Preocupaciones de un padre de familia, había inventado un ser imaginario que es el Odradek, ¿no? Un ser, un animal o una bestia inventada por Franz Kafka, ¿sí? Bueno, y finalmente cerramos nosotros con esta representación de Juan Moreira, ¿no? Que nos habla un poco de la literatura, del texto, pero también de las representaciones teatrales, de lo que ocurría durante las representaciones de Juan Moreira, ¿no? Esta es una anécdota bastante conocida, esto de que se representaba al Juan Moreira y la gente se lo creía tanto, digamos, que saltaba en el momento en que lo estaban por ajusticiar a Juan Moreira, ante la injusticia de ese acto, el público mismo saltaba al escenario, se metía en el escenario para interrumpir la obra y para defender al personaje, ¿no? Un poco para mostrar esta dificultad en el teatro, para disociar en esos comienzos del teatro argentino, de las representaciones teatrales populares, esa dificultad que tenía el público para disociar lo verdadero de la ficción, ¿sí? Un poco lo que se ve también parodiado en el Fausto de Estanislao del Campo, ¿no? Donde un gaucho asiste a la reproducción, a la representación de la ópera El Fausto de Gounod y después va a contarle a su otro amigo a su otro amigo gaucho, que todo lo que vio le pareció cierto, ¿no? Todo lo que ocurría en la representación teatral le había parecido verdadero. Bueno, dejamos acá entonces por ahora con esta clase de microrelatos de Ana María Yuba. Espero que les hayan gustado. Son, como les decía, muy breves, muy concisos, se puede leer súper rápido, así que invito a todos ustedes a que sigan leyendo microrelatos de Ana María Yuba. Cada uno esconde un microscópico universo narrativo, ¿no? Bueno, y vamos entonces a cerrar el taller, la próxima clase, la semana que viene, con Eve Uart. Tienen para leer una selección de crónicas del libro Animales. Son todas crónicas que escribió Eve Uart en relación al torno animal, ¿sí? En relación al tema animal y de los animales y su relación con ellos. Bueno, nos vemos la próxima clase entonces, que tengan una muy linda semana, les dejo un abrazo muy muy grande, que estén muy bien, ¿eh?